Bienvenidos. Startupeando, espacio ofrecido por Vodafone One Profesional. Los negocios que están al día venden más. Cadena SER. Tiempo ahora para la innovación, para las empresas jóvenes, para las ideas originales. Esto es Startupeando. Rafa Bernardo, buenas noches. Buenas noches. Hoy hablamos precisamente de eso, ¿no? De cómo tener ideas originales. Sí, vamos a hablar de un libro que nos promete que va a estimular nuestro pensamiento creativo, que nos va a ayudar a encontrar soluciones, pues eso, originales, disruptivas para los problemas que nos atascan, que nos bloquean. El libro es El principio de la antorcha, o The Torch Principle, para el que quiera leerlo en inglés, porque también está en ese idioma. Y el autor es Javier Ideami, que además es emprendedor, director de Ideami Studios, director creativo, ingeniero, ha trabajado en Silicon Valley, con un montón de cosas. Javier, buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar aquí con vosotros. El principio de la antorcha, decimos, un libro que es una metodología que tiene en su principio una alegoría, ¿no? El ir encendiendo antorchas en medio de un océano de oscuridad, que sería el proyecto, el desafío al que nos enfrentamos. Cuéntanos un poco, Javier, la filosofía de este libro. Bueno, pues la antorcha, el libro se conecta con una metodología, ¿no? ¿Y para qué es relevante esta metodología? Para decirlo muy simplemente a vuestros oyentes, primeramente es un programa de entrenamiento de vuestros músculos creativos. ¿Por qué? Porque todos tenemos unos músculos analíticos, es decir, nuestra capacidad de converger de una forma analítica y rápida a soluciones para nuestros desafíos, y unos músculos creativos, que es nuestra capacidad de divergir, es decir, de combinar lo que conocemos sobre un desafío con otros ingredientes más alejados de ese desafío, que en combinación con los anteriores nos permiten enriquecer el proceso de generar soluciones más originales, más creativas, más únicas y diferentes. Entonces, ¿por qué es relevante esto? Porque la mayor parte de los adultos tenemos unos músculos analíticos muy fuertes, pero unos creativos un poco atrofiados. Y esto produce problemas tanto a nivel profesional como personal y de salud también. Por eso la antorcha es una metodología que te permite, lo primero, fortalecer tus músculos creativos y además aplicar las técnicas que te da la metodología para desarrollar y para generar ideas y soluciones a desafíos concretos que son más originales, más creativas, más únicas, más inusuales y más innovadoras. Has mencionado que la creatividad es útil para casi todas las facetas de la vida, pero ¿por qué singularmente, especialmente para el emprendimiento? ¿Qué es lo que sucede? Que si vemos el contexto en el que nos estamos moviendo a nivel profesional, como emprendedores y como profesionales, los desafíos a los que nos enfrentamos son cada vez más complejos y además esa complejidad muta y cambia a una velocidad tremenda. Encima, estamos rodeados de una competitividad cada vez más brutal. Por ello, no es suficiente ni siquiera ya innovar, sino que hay que innovar cada vez de una forma más única, más diferente y más multidisciplinar, multidimensional. Por eso lo que nos aporta Torch, lo que nos aporta Antorcha, es partir de las más conocidas metodologías de la innovación, como Design Thinking, Lean, Agile, y encima de todo ello, impulsar mucho más las partes divergentes de esas metodologías. Es decir, ayudarnos a divergir, a combinar lo que ya conocemos sobre un desafío con otros ingredientes que están menos conectados con ese desafío para que todo el proceso de encontrar una solución sea mucho más divergente, sea mucho más multidisciplinar y por lo tanto nuestros resultados tengan más posibilidades de estar por encima de toda esa competición y de adaptarse a esa complejidad que cambia a una velocidad tan brutal. Pero Javier, en tu libro tú mencionas que el pensamiento creativo, el pensamiento divergente, necesita su tiempo, ¿no? Que los ingredientes diversos que uno echa en lo que tú llamas la olla subconsciente tardan tiempo en cocinarse, ¿no? Por seguir con tu metáfora. Entonces, ¿cómo casa ese proceso lento de cocción con un mundo que es cada vez más rápido y cambiante, como tú lo describes? Sí, me encanta esta pregunta, es probablemente mi pregunta favorita, porque efectivamente yo llevo esta metodología a muchas empresas, instituciones, y siempre lo que más les preocupa es este tiempo de incubación, que se llama, ¿no? Bueno, hay una analogía muy bonita con la que se puede explicar esto de forma muy rápida. Si tú quieres correr una maratón y nunca la has corrido y te preguntan, ¿tú puedes correr una maratón? Bueno, pues no lo sé porque nunca la he corrido. ¿Y sabes cuánto tiempo tardarías? Pues ni idea porque nunca la he corrido. Pero si tú entrenas regularmente para una maratón, entonces te preguntan, ¿tú puedes correr una maratón? Sí, porque ya la he corrido. ¿Y sabes cuánto tiempo vas a tardar? Bueno, pues exactamente no lo sé, pero sé que voy a tardar más o menos entre 3
3 horas y 3 horas y 20 minutos porque entrenó regularmente. Pues exactamente lo mismo sucede con los procesos creativos y de innovación. Es decir, si tú entrenas regularmente tus músculos creativos, y yo llevo programas de entrenamiento de los músculos creativos y de la capacidad de divergir a las empresas, si tú haces esto de forma regular, no solo sabrás que tienes la capacidad de innovar en conexión con diferentes tipos de desafíos complejos, sino que además sabrás estimar más o menos qué tiempo de incubación, qué tiempo de cocción, cuántas horas más o menos, no con total precisión, vas a necesitar para incubar unas ideas pues útiles, ¿no?, para un cierto tipo de problema. También hablas, y es otra cosa que contrasta con el mundo ese tan acelerado que hay en la economía y en el emprendimiento, hablas de la importancia de la relajación. Hay que estar relajado, dices, para ser creativo. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque esa cocción de la que estábamos hablando, esa cocción se realiza en nuestro subconsciente. Yo siempre le pregunto a la gente, ¿por qué se os ocurren las mejores ideas cuando estáis esperando el autobús, cuando estáis dándoos una ducha, cuando os estáis relajando viendo una puesta de sol? ¿Por qué? Porque en esos momentos la mente se encuentra muy relajada, hay espacio en la mente y lo que sucede es que, yo hago una analogía con una olla de cocina, lo que se está cocinando en esa olla subconsciente, de esa olla emergen unas burbujas, que son esas delicadas burbujas insight bubbles, que llamo en inglés, ¿no?, que son esas ideas que llaman a la puerta de la mente consciente. ¿Qué pasa? Que si la mente consciente está llena de ruido, si está llena de ansiedad, de estrés, de preocupaciones, no escuchamos esas llamadas de la mente, de la parte subconsciente de la mente. Pero si la mente se encuentra relajada y tranquila, cuando estamos tomando la ducha, cuando estamos relajados viendo una puesta de sol, ahí es cuando de repente, ¡pum!, se nos ocurre esa idea. Es porque hay espacio en la mente. Espacio para escuchar esas delicadísimas burbujas, esas delicadísimas llamadas que surgen de esa olla subconsciente donde se está cocinando esa combinación entre los ingredientes convergentes y los divergentes. Y Javier, el libro está, por ejemplo, en Amazon, pero luego además hay una web. Sí, la página web es torchprinciple.com y muy importante decir que el libro viene con una plataforma web asociada, torchprinciple.com, donde vais a tener vídeos de gente haciendo todos los ejercicios de la metodología para que los veáis en vídeo, infografías y herramientas, apps para que podáis ejercitar vuestros músculos creativos con un poquito de ayuda, con algunas apps y algunas herramientas que os da la plataforma también. Javier Ideami, emprendedor, director de Ideami Studios y autor de El principio de la antorcha. Gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias por tenerme en el programa. Internet